ocasión me ha correspondido continuar con la serie que ya comenzamos el miércoles pasado. ¿Cuántos recuerdan cuál es el tema que estamos trabajando durante estos días? Lo que predicaba, otra vez, lo que predicaba Jesús. El pastor trabajó la semana pasada introduciendo el tema con el Evangelio según San Lucas. Es bueno que veamos que en Lucas capítulo 4 Jesús inauguró su reino, su ministerio. Y él dijo que había traído el reino de los cielos a la tierra. Y el pastor enfatizó en los versículos 18 y 19, ¿verdad? Pero en el 18 vamos a leer lo que dice, porque todo va a tener una conexión con esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro se sentó. ¿Y qué pasó? Que toda la gente se quedó mirándole. Todo el mundo estaba expectante, ¿verdad? Y Jesús habló de nuevo. ¿Y saben qué dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué vino a predicar Jesús? El año agradable del Señor. Y a mí me gusta mucho ver que en el mismo Lucas, en el capítulo 4, los versículos 43 y 44 terminan hablando de un elemento más claro sobre lo que significa el año del Señor. ¿Qué dice Lucas en el 42? Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde él estaba, lo detenían para que no se fuera de ellos. Estaba en Galilea, ¿recuerdan? Pero Jesús les dijo esto, oigan, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Jesús fue enviado del cielo a predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Qué les parece? El año agradable, el reino de Dios. Jesús está inaugurando su ministerio y lo hace de esta manera. A mí me gusta también que nosotros miremos siempre el contexto. Miren, nosotros vamos a hablar de contexto porque aunque Jesús estaba predicando en Galilea y aunque lo estaban escuchando judíos, romanos, griegos y toda la gente, dice la palabra de Dios que nosotros contamos con 4 evangelios. ¿Por qué 4? ¿Por qué 4 evangelios narran la vida y la obra, el ministerio de Jesús? Es muy importante que entendamos esto. Yo voy a hacerle un pequeño recuento de por qué 4. Dice la palabra de Dios que los judíos esperaban al Mesías, ¿verdad? Para ellos, todas las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento tenían que cumplirse en el Mesías que ellos podrían aceptar, ¿verdad? De manera que nosotros encontramos el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo,
que está dedicado justamente al pueblo judío. ¿Saben por qué? Porque el énfasis que hizo Mateo en su relato tiene que ver con que en Jesús se cumplieron todas las profecías que estaban escritas de él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Pues Jesús es presentado en el Evangelio de Mateo como el Rey, como el Mesías. Por eso ustedes se dan cuenta que el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía, que es una de las principales profecías que había sobre Jesús, de que tendría que ser de la descendencia ¿de quién? De David. Y ahí Mateo comienza haciendo esta historia completa desde donde se origina Jesús. Más que eso, entonces, vamos a ver el Evangelio según San Marcos. Mateo ya estaba, como decía, enfocado en los judíos, pero el Evangelio de Marcos también tiene otro énfasis. Está presentando a Jesús como el siervo poderoso, el siervo sufriente. ¿Saben por qué? Porque Marcos está enfocado en los romanos. Ellos sabían que Jesús había venido para servir, pero de una manera distinta a lo que ellos conocían como servicio. Jesús es presentado en el Evangelio de Marcos como el siervo sufriente, activo pero poderoso. Por eso vemos en Marcos a Jesús sirviendo y sanando y haciendo milagros y portentos, que ellos tenían que ver eso. El Evangelio es presentado específicamente a los romanos, pero Lucas está tomando en cuenta, ¿saben a quién? A los griegos. Los griegos, que también eran parte de la población de ese tiempo, esperaban ver al Salvador. Claro, Lucas presenta como el Salvador compasivo, el Salvador del mundo, pero un Salvador que había venido para dar su vida en rescate por todos. Este es el énfasis que le hace a los griegos. Ustedes saben que los griegos tenían mucho que ver con la sabiduría, tenían mucho que ver con el amor por las artes, eran gente más intelectuales. Y Lucas era un médico, era un intelectual, y Lucas trabajó, investigó, estudió, recopiló, y así mismo lo dice en el Evangelio de Lucas, que él se encargó de revisar y de investigar todas las cosas que Jesús había dicho y hecho, y así entonces los griegos no tenían excusa de ver revelado al Salvador prometido a través del Evangelio de Lucas. Pero hay un evangelio más, y es el Evangelio de Juan. ¿A quién está enfocado el Evangelio de Juan? A todos. A los que no son ni judíos, ni griegos, ni romanos, ¿verdad? A todo el mundo, a toda la iglesia. Cuando una persona viene al Señor, cuando conoce al Señor, generalmente lo que hacemos es que le sugerimos que comience a estudiar el Evangelio según según San Juan. ¿Por qué? Porque el Evangelio según San Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Dios hecho hombre. Dios hecho carne. ¿Para qué? Para salvar a todos. No a judíos, no a romanos, no a griegos, sino a todos. Entonces, la razón por la que tenemos 4 evangelios, pudiéramos también decir que no es solamente porque estaban enfocados en algún pueblo. Sabemos que trasciende. Jesús, era imposible que una sola persona enfocara todas las aristas, todo lo que era él, ¿verdad? Entonces Dios, previendo eso, permite que, como si fueran 4 periodistas, ¿verdad?, desde diferentes ángulos narraran una perspectiva diferente acerca del Mesías. Pero no solamente eso, sino
que fueran complementarios. Ellos no escribieron fijándose uno en el otro. No son copias los evangelios uno de otro. Los primeros 3 se parecen mucho, tienen algunos relatos comunes y sin embargo, aún en los relatos comunes, tienen diferencia. Perdón. Yo estoy batallando con esto todavía. Gracias. Señor, control. Pues sí, entonces, es muy importante que sepamos que cada uno de los evangelios están dando una vista distinta acerca de Jesús, pero que cada uno de ellos complementan al otro. No son repeticiones y esto fue hecho por voluntad de Dios. Amén. Muy importante también es que sepamos que cuando Jesús habla de que Él vino a predicar el año agradable y que vino a instaurar, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, es lo que decía, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado, lo pueden ver en Mateo 4, versículo 12. Porque desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que durante esta serie no vamos a seguir un solo de los evangelios. No vamos a seguir un tema tras otro, sino que vamos a elegir temas diferentes y que vamos a estar utilizando los diferentes evangelios. ¿Para qué? Para que la comprensión sea completa sobre el ministerio de Jesús, lo que Él dijo. Y hoy el Señor me ha puesto en el corazón, a través del permiso del pastor, que hablemos de un tema. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. El tema que vamos a hablar hoy es sobre el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, ¿cuántos conocen lo que es el Sermón del Monte? Todo, ¿verdad? Casi toda la iglesia, la gente conoce mucho los dichos del Sermón del Monte. Lo más famoso del Sermón del Monte son las bienaventuranzas. ¿Cuántos conocen las bienaventuranzas? Pero ¿saben ustedes una cosa? Que aunque es el Sermón del Monte muy conocido y se habla mucho de él, es uno de los más difíciles de poner en práctica, de obedecer, y nos vamos a dar cuenta por qué razón. Comienza el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo. Vamos a tener la Biblia abierta porque vamos a leer varios versículos. Por eso no pusimos los versículos en el flyer, porque queremos leer algunos versículos directamente desde la palabra de Dios, y son muchos. Así que estemos muy atentos y el corazón listo para que la palabra de Dios pueda hacer el efecto para el cual Dios la está enviando. En el 5 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. En el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran. En el 5 dice, bienaventurados los mansos. En el 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque estos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. En el 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué panorama de bienaventuranza?
¿Quién se sintió identificado con alguna de esas? Como que desearía alguna de esas. ¿Quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién quiere ser manso? ¿Quién quiere? Ustedes se están dando cuenta cuáles son las cosas que el cielo llama bienaventuranza. Totalmente distintas a las que el mundo llama bienaventuranza. Alegraos y gozaos, dice el versículo 12, el último. ¿Qué significa esto? Era un mensaje con el cual Jesús estaba inaugurando su ministerio totalmente impopular, porque ellos no esperaban ese tipo de reino. Hermanos, cuando hablamos del reino de Dios, vamos a comenzar de esta premisa. Estamos hablando de otro reino. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de una cultura contraria a la cultura de este mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros no conocemos mucho sobre lo que tiene que ver con cultura y con reino, ¿verdad? Pero casi todos nuestros países fueron colonizados. Y en la colonización, ¿saben ustedes lo que significa? Que en la colonización voy a decir esto, en la colonización hay algunas características muy importantes. Y es que tiene que ver con que el reino que coloniza tiene un rey, ¿verdad? ¿Y el rey qué quiere? Poder y gloria. ¿Y qué significa? Que para eso necesita ampliar, extender su territorio. El rey quiere extender su territorio y por eso nosotros hemos visto y hemos sido prácticamente testigos de cómo los reyes de España colonizaron muchos de nuestros países. Por eso nosotros hablamos español. ¿Por qué? Porque el que coloniza ¿sabe lo que hace? Oigan bien esto, que es algo muy importante para comprender un poco lo que tiene que ver con lo que somos nosotros dentro del reino de Dios. El reino se coloniza ampliando su territorio, de manera que un reino requiere territorio, toma eso en cuenta. Pero cuando el reino coloniza, el rey coloniza un territorio, ¿saben qué hace? Que lleva de sus ciudadanos a ese reino, porque no coloniza con los mismos ciudadanos de ese reino que él quiere colonizar, ¿verdad? Vayan tomando en cuenta eso en relación con el reino de los cielos y con Jesús. Tenía que venir ciudadanos de España a nuestros países, ¿para qué? Para transmitir toda la cultura del reino que está colonizando. Cuando colonizan, no solamente traen la cultura, traen el idioma, ¿verdad? Traen la constitución, traen los códigos morales, traen los valores, traen las costumbres, traen las normas sociales. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar, todos nuestros países colonizados por España, tenemos culturas idénticas. Hablamos diferente algunas palabras, pero prácticamente por asunto de idioma, pero el mismo idioma. ¿Qué hacemos? Comemos las mismas cosas. Comemos casi todo arroz con habichuelas, aunque le llamemos diferente a las habichuelas, ¿verdad? Cada uno tiene que ver con la cultura del reino que nos colonizó, de manera que nosotros también tenemos costumbres idénticas, valores idénticos, normas idénticas, y por eso nos es tan fácil a nosotros, todos los colonizados por España, socializar. Para los que fueron socializados por Inglaterra, los ingleses son idénticos también en absorber la cultura inglesa, el idioma inglés, todo lo que tiene que ver con el país de origen. Cuando Dios decide colonizar nuestra tierra,
¿Qué necesitaba también? ¿Ciudadano de dónde? Del reino. Él no iba a escoger gente de aquí para colonizar porque eran ciudadanos de aquí. Él mandó a Jesucristo para preparar un pueblo. Y ese pueblo somos tú y soy yo. Amén. Por esa razón es que cuando vamos a leer este evangelio, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos símbolos distintos, constitución distinta, códigos morales distintos, valores compartidos distintos, costumbres distintas. Estamos en este mundo, pero Cristo nos hizo ciudadanos de su reino. Amén. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos que somos aquí peregrinos y extranjeros. ¿Cuántos de aquí son peregrinos y extranjeros? Alabado sea el nombre de Dios. No somos de este mundo, hermano. No somos de este mundo. Y es por esa razón que cuando habla la palabra de Dios, que nosotros somos bienaventurados cuando somos pobres en espíritu, está diciendo porque reconocemos que solo no podemos, que somos insuficientes, que la pobreza espiritual nuestra tiene una respuesta y esa respuesta se llama Jesús. Por esa razón es que él está diciendo bienaventurados los pobres. No habla de pobreza material, habla de pobreza espiritual, que es reconocer que somos dependientes totalmente de nuestro Dios. Cuando dice bienaventurados los que lloran, no son los que lloran porque se dieron un golpe, no son los que lloran por, ¿entiendes? Son los que lloran ¿por qué? Por su sed de Dios, para que se haga justicia en este mundo, para que las cosas funcionen como Dios quiere, que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Eso es lo que Dios quiere a través de las bienaventuranzas, comenzar a que nosotros entendamos que nuestra mentalidad y nuestra naturaleza tiene que ser diferente, tiene que ser distinta. Tenemos hambre y sed de justicia, somos misericordiosos unos con otros, tenemos un corazón limpio. Hermano, esta lista de bienaventuranza es para que nosotros nos autoexaminemos. Examínate y piensa. Estos valores del reino de los cielos que Jesucristo trajo a la tierra, ¿son lo que gobiernan mi vida? ¿Son lo que rigen mi conducta? Dice Romano que nosotros no nos podemos conformar a este siglo, sino que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque, hermanos, ¿saben una cosa? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que estamos en el mundo, que no somos del mundo. La tierra nos habita. ¿Por qué? Porque es el territorio que Dios preparó para los seres humanos. Habitamos la tierra, pero el mundo, que como todos sabemos, tiene que ver con valores, que tiene que ver con diferentes ideologías y todo lo que sabemos que significa mundo, se está desintegrando, está colapsando, porque nosotros sabemos que todos los valores que el mundo está promoviendo son los valores antirreino, contrarios al reino de los cielos. Por eso decimos que el evangelio de Jesucristo es contracultura de este mundo. Tenemos una cultura totalmente distinta a la cultura de este mundo. El cosmos, ¿verdad? Que la palabra de Dios habla como el universo, fue creado por Dios, pero sabemos que está guiado y dirigido hasta que Cristo venga por
los valores contrarios a lo que la palabra de Dios establece. Así que nosotros tenemos que sacudirnos y darnos cuenta que nosotros no podemos vivir bajo la autoridad de los gobiernos de este mundo. No podemos vivir conforme a la cultura de este mundo. No podemos vivir conforme a los valores de este mundo, sino que tenemos que vivir conforme a los valores del reino de Dios, el reino de los cielos. Seguimos viendo en Mateo 5, y yo voy a hacer una pasadita rápida por razones del tiempo. Vamos viendo cómo Jesús declara que nosotros somos la sal de la tierra. Hace poco, ¿verdad?, que hablamos de eso, que el trabajo de la sal es preservar, que el trabajo de la sal es detener la pudredumbre que está pasando en el mundo de hoy. No vamos a entrar en muchos detalles porque ya lo hemos dicho recientemente. Igual pasa con la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? La tiniebla tiene que desaparecer donde la luz llega, ¿verdad? Nosotros vemos que muchos de nosotros no entendemos la importancia que tiene asumir ese rol en el lugar donde Dios nos ha puesto. Si Dios te ha colocado en cualquier lugar que lo ha hecho, es para que tú allí hagas tu rol de sal y de luz. Nunca lo olvide, hermano. Esto no es asunto de que lo siento o no lo siento. Es asunto de que es una nueva naturaleza la que Dios ha dado a los ciudadanos del reino de los cielos. Amén. Y miren, Jesús habla luego sobre la ley. Habla sobre la ira. Habla sobre el adulterio, sobre el divorcio, los juramentos. En alguno de estos temas, nosotros tenemos que hacer una pausa. Pregúntate, ¿todavía crees que estás bajo la ley? ¿O ya ha entendido que la ley Cristo la cumplió para que tú y yo fuéramos liberados del yugo de la ley? ¿Te das cuenta que ahora tú estás en un nuevo pacto que se llama el pacto de gracia, donde el que pagó el precio que tú tenías que pagar por la ley fue pagado por completo? Jesús lo pagó completamente. Quiero que entiendan realmente esto. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de cuál es tu identidad como ciudadano, en qué están fundamentados nuestros valores y nuestra condición humana. Aún estando en este mundo, no podemos conformarnos a este mundo. Entonces, hermanos, tenemos que estar bien claro. Jesús vino y dice aquí de esta misma manera, ¿verdad? De cierto os digo, dice el versículo 18, que aunque pase el cielo y la tierra, ¿verdad?, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que nosotros observamos a Jesús. El pastor mencionó esto la semana pasada, pero lo voy a mencionar rapidito. Mencionamos a Jesús cuando fue tentado por el diablo. ¿Y qué dice Jesús a cada tentación que el diablo le propuso? Escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está. ¿Ustedes creen que el diablo no conoce la palabra? Sí que la conoce. Y él es legalista. Y él sabe dónde él tiene legalidad. Entonces nosotros tenemos que entender que solamente con la palabra de Dios nosotros resistimos al diablo y el diablo tiene que huir. Cada una de las tentaciones, lea Lucas 4 y va a darse cuenta de que cada una de las palabras, de las tentaciones, Jesús las resistió. Escrito está, escrito está. Y fíjense que el diablo en una hasta usó el mismo argumento. Le dijo, escrito está también. Ese diablo es sucio.
El diablo le dijo, mira, Cristo está tan bien, a sus ángeles mandará para que te cuiden y no te pase nada. ¿Y qué hizo Jesús? Hermano, miren, no juguemos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y es firme. Y la palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Los valores morales que la ley promueve son los valores del reino. ¿Cuáles son los valores morales que nosotros disfrutamos y que vivimos? Los valores morales que la palabra de Dios establece en la ley, ¿verdad? Nosotros, ¿qué vamos a ver? Que Jesús fue más allá de esto. Le voy a decir esto. Oísteis en el capítulo 5, versículo 21, vamos a comenzar a ver un paralelo interesante que da una revelación para mí que fue lo que obligó a los fariseos y a los publicanos a salir huyendo. Cuando ellos practicaban la ley, se consideraban pulcros, justos, se consideraban si fuera en este tiempo, la última Coca-Cola en el desierto, como decimos nosotros, ¿verdad? Era lo que ellos creían. ¿Saben por qué? Porque ellos observaban la ley una por una. Y no solo las leyes que ya Dios había establecido, sino las que también ellos agregaron. Pero ¿saben qué sucedió en el Sermón del Monte? Que Jesús los confronta como si fueran un espejo. Vamos a ver qué Jesús hace. En el versículo 21, Jesús comienza a hacerle un paralelo de lo que eran sus símbolos, sus normas, su costumbre, su cultura, sus normas morales y lo que eran las demandas del nuevo reino. Alabado sea el nombre de Dios. Miren cómo dice el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿de qué está hablando? De la ley. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. ¿Pero qué? Pero yo os digo, vean esto, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Qué digo yo? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, vayan viendo solamente el primer, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y vean qué hay detrás de esta comparación. Para la ley no importaba lo que tú tenías dentro del corazón, porque nadie ve el corazón, ¿verdad? Si no matabas, era inocente. Pero en la gracia de Dios, las motivaciones, el ser del individuo es tan o más valioso que lo que se ve afuera, que lo que haces afuera. Ese es el key del mensaje de hoy. Jesús predicó un evangelio que demanda no solo que haga cosas, hermano, que cambie tu verdadero ser,
tu corazón, tu manera de ser y sentir. Yo le pido al Señor que todos entendamos eso. La demanda de Jesús en su mensaje es que nosotros seamos íntegros, uno por fuera y por dentro. Que nosotros hablemos y digamos y hagamos lo mismo. El hombre con la ley no se airaba, no mataba. ¿Cómo le llamó el Señor? Sepulcro blanqueado, porque tenían por dentro una apariencia tan blanca, tan pulcra, que cualquiera lo compraba. Pero los corazones estaban corrompidos, al punto de llamarle Jesús sepulcro. ¿Qué hay dentro de un sepulcro? Muerte y mal olor y todo lo que ya ustedes pueden imaginar. Entonces, en el Evangelio del Reino, hermanos, es más importante qué motiva tus acciones. Autoexamínate. No es solamente en el trabajo en la iglesia, es en todo lo que haces. Jesús le dice, si trae tu ofrenda, ¿qué es tu ofrenda? Nada más en lo que acabamos de echar en el envase o que mandamos por cel. ¿Qué es tu ofrenda? Venir a alabar al Señor, traerle al Señor alabanza, lo que sea que tú hayas hecho, que creas que lo está ofreciendo al Señor. Si lo vas a hacer, tiene que hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cualquier servicio que va a hacer para la obra de Dios, tiene que hacerlo de corazón. Tus motivaciones el Señor las examina. Y cuando tu ofrenda no son motivadas por la actitud correcta, Dios no las recibe. No las recibe, está haciéndolo en vano. Cualquier cosa que sea que hagas o que eche o que dé o que lo que sea, lo está haciendo en vano. Por eso, hermanos, autoexaminemos nuestros corazones. Lo que yo estoy haciendo, es posible que la gente que lo reciba lo vea, qué bueno, qué grato, qué poderoso, qué excelente. Pero ¿y Dios? ¿Cómo lo está viendo, hermano? ¿Cómo lo está viendo Dios? Eso es lo más importante. No vamos a tener tiempo para todas, pero por lo menos vayamos al adulterio. En el 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Así que cualquiera de los fariseos, de los judíos, que no era un adúltero público, ¿verdad? Podía tener muchísimos otros malos hábitos de lujuria, de deseos pecaminosos, y se consideraba que él era puro. ¿Por qué? Porque él no había adulterado, él nunca se había acostado con otra mujer que no fuera su esposa. ¿Y qué Jesús dice? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez, ¿qué hay aquí? La intención. Si el hombre mira a una mujer con la intención malévola, no importa que no la toque. Es el deseo del corazón lo que está contaminando al hombre. Por eso, Jesús le quiere dar tanto énfasis a esto de lo que uno es y de lo que uno hace, que ¿saben lo que dice? En el versículo 29 y 30 dice cosas que parecen como muy drásticas, muy radicales. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo. Si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala. ¿Qué está diciendo con eso? La seriedad de esto. No te está hablando de manera textual, ¿verdad? Literal, de que tú te saques el ojo y te corte la mano. Pero es para que vea
la seriedad de esto. Entonces, nosotros estamos llamados a ser íntegros. Por dentro, lo que hago por fuera. Cuando hago algo por fuera, respaldado por el corazón sincero. ¿Entienden? Y oigan bien esto. Si Dios demanda eso, es porque Él puso en tu nueva naturaleza de miembro de su reino, Él puso el gen para que tú lo hagas. Dios no pone cosas que tú no puedas llevar. Dale el aplauso al Señor. El Señor nos ha... Amén. Amén. El Señor te ha equipado. Si el Señor demanda eso de los hombres, que son los que pecan más por la vista, es porque el hombre lo puede hacer. El hombre peca más por la vista, lo dice la psicología y todo. Por la vista. La mujer peca más por el oído, por lo que oye. Y por la lengua. Lo dijo, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado de los ojos, de la lengua y del oído. Amén. Cuidémoslo para que no tengamos que sacar. Aleluya. Yo creo que Jesús conoce que podemos. Él nos ha preparado para eso. Dice ahora en el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que si la repudiada, ¿verdad? Si repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y si se casa con la repudiada, también comete adulterio. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está dando a entender lo rígido, lo importante que es para Dios el matrimonio. Aunque Moisés dio autorización para la carta de divorcio, ese no fue el diseño de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Entonces, nosotros no podemos tener ligereza al momento de hablar de divorcio, ¿verdad? Tenemos que entender que hay causas que sí son válidas por causa de la dureza del corazón del hombre, lo dice la palabra. Amén. Pero no fue el deseo de Dios. No es el deseo de Dios tampoco. Y también en el versículo que sigue, en el 33, habla sobre los juramentos. Vamos a llegar nada más hasta el próximo, ya con uno más por falta de tiempo. Dice, en cuanto a los juramentos, a mí esto me interesa. ¿Saben por qué? Porque nosotros no juramos la mayoría de las veces. No somos muy ligeros para jurar, aunque hay personas que todavía guardan esa costumbre. Te lo juro por mi madre. Te lo juro por el cielo. Te lo juro por... Y juran y juran. Cuando yo era niña yo oía mucho esos juramentos. Y la gente decía, mi madre santísima. Por la cruz. Hasta por la cruz juraban. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Dice Jesús, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el estrado de los pies de Dios, es el trono de Dios, por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer blanco ni un solo pelo de tu cabeza. ¿Te das cuenta? No perjurarás. ¿Qué es lo que perjurar? Es jurar sabiendo que no vas a cumplir.
Es perjurar, es jurar sabiendo que está mintiendo, pero lo hace bajo juramento. Eso es perjurar. Ahora bien, si no podemos jurar, porque el juramento, ¿qué es lo que quiere garantizar? Que yo voy a hacer lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque cuando hago un juramento estoy haciendo como un compromiso de que eso lo voy a hacer. Cuando Jesús entra con la nueva costumbre del reino de los cielos, Jesús dice en el 37, pero, oye lo que digo yo, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Miren qué simple. Sí, sí, no, no. Porque lo que es más que esto, de mal procede. Hermano, cuando tú prometes hacer algo, cuando te comprometes con algo y dijiste sí, ¿qué debe ser? Sí. Y cuando dices no, debe ser no. Hermanos, aquí nosotros pataleamos un poco, resbalamos un poco. ¿Saben por qué? Porque a muchos de nosotros no se nos enseñó a decir no. Cuando niña o niños, siempre los papás de mi generación para atrás, no, a los adultos no se les dice que no. Y muchos niños crecimos con ese tipo de ideología, que era una mala crianza. Y entonces, ¿qué hacen los niños? Que todo lo que el adulto decía que sí. Y muchos niños fueron abusados, muchas niñas fueron abusadas por esa mala enseñanza. Y aún así, siendo adultos, hay muchas mujeres que quieren decirle que no a algo, aun que su esposo quiere hacer, y ella no puede decir que no porque no sabe decir no. Pero no solamente en las relaciones maritales, en las relaciones sociales. Te dicen algo que tú entiendes que no y que tú dices que sí. Y después dices, ¿para qué dije que sí? ¿Por qué me comprometí yo? Y comienza a lamentar y comienza... ¿Entienden? Entonces, muchas veces dice que sí, lo hace a regañadientes, lo hace mal hecho, lo hace contra tu voluntad, Dios no lo recibe. Es serio eso, hermano. Es serio. Cuando no puedas hacer algo, di no. Aprende a decir no. Cuando no puedas, di que no. Cuando no quieras, di que no. Hay muchas personas que dicen, es que si le digo que no, se ofende. Bueno, porque se ofenda. No es culpa tuya. Es que no quiero. ¿Es claro eso? Entonces, padres, trabajen con sus niños. Ya yo no tengo niños, por eso lo digo. Trabajen con sus niños eso. Ayúdelo a entender cuándo decir sí es correcto y cuándo decir no. Pero modélelo usted también. Cuando usted diga sí, cumpla. Y cuando usted diga no, también corresponda. Amén. Y por último, vamos a hablar ya del amor hacia los enemigos. Alabado sea el nombre de Dios. Aquí es que esto se tranca, el juego se tranca. Amar a los enemigos. ¿De qué está hablando, Con dificultad amamos a alguna gente que no son enemigas. Ahora imagínate lo que significa amar a los enemigos. ¿Saben ustedes por qué el Señor demanda que amemos a nuestros enemigos?
Porque Él nos ha dado una naturaleza semejante a la suya. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Dios es amor. Dios es amor. Y nosotros hemos sido hechos ¿a qué? A su imagen y semejanza. Así que mira, la semilla de amor está en ti. Dios te ha dado la capacidad de amar. Y tú tienes la capacidad para amar a tus enemigos. Y cuando lo haces, no solamente está bendiciendo al enemigo, sino que te está bendiciendo tú. Porque cuando actúa contrario a tu naturaleza, te está autodestruyendo. No está dejando que la naturaleza que Dios puso en ti fluya, crezca, germine. Y esto no se acaba hasta que no ganamos. Recordemos que la batalla, la carrera, no es de los valientes ni de los fuertes la paz, sino de ¿quiénes? De los fieles en Cristo. El Señor entonces predicó que nosotros tenemos un llamado a ser íntegros. Tenemos un llamado a ser coherentes. Tenemos un llamado a ir más allá de la ley. La gracia es mucho más profunda que la ley, pero es más liviana porque lo hacemos en su poder. No somos ciudadanos de este mundo, somos ya ciudadanos de un reino. Amén. Y nuestro rey es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén, amén. Gracias, hermano. Somos peregrinos y extranjeros. Vamos a vivir de esa misma manera, como peregrinos y extranjeros. En el nombre de Jesús.